esta legislatura ha tenido una gran labor. Nos han tocado tiempos sumamente complejos, sumamente polémicos, que pues se han escrito páginas en la historia de Michoacán, a lo mejor no muy agradables, pero que a final de cuentas son páginas que están escritas y que no puede pasar desapercibido este tiempo en la historia de nuestro estado. Hemos vivido los tiempos más difíciles en las últimas décadas en cuestiones de seguridad, en cuestiones políticas, económicas. Tenemos una crisis muy compleja. Tenemos, pues, de que yo entré al Congreso como diputado local en esta legislatura, he estado como diputado con 4 gobernadores distintos, cuando un periodo de gobernador debe de durar 6 años. Entramos y fue gobernador todavía el primer mes Leonel Godoy, después Fausto Vallejo, después Jesús Reina, después nuevamente Fausto Vallejo y ahora Salvador Jara. Y acabamos de pasar la mitad del periodo que duraría este gobierno. Entonces realmente así de complejo ha sido el trabajo en la legislatura, así de complejo ha sido el trabajo para, la vida más bien para los michoacanos, porque hacíamos también, yo tuve intercambio con alguna persona muy respetada en el estado, y esta persona decía que en 25 años ha habido 11 gobernadores en Michoacán. Bueno, pues en 25 años 11 gobernadores, pues son 2.5 años en promedio. Pero luego de esos 25 años, 11 gobernadores, lo trasladas a 2 años y medio, 4 gobernadores, pues es todavía más alarmante. Y eso implica interrupciones en el gobierno, eso implica que los programas no caminen, con una crisis económica además, con una crisis económica al interior del gobierno, pues todavía más difícil. Y esas interrupciones pues se ven reflejadas en los programas, en el pago a proveedores, en la obra pública atorada o frenada, y a final de cuentas en atorar la derrama económica en nuestro estado. Los constructores de Michoacán están construyendo en otros estados porque aquí no hay obra pública. Los proveedores están haciéndole el favor al gobierno de proveer sus productos porque saben que no les van a pagar o van a durar mucho tiempo en pagarles. Cuando históricamente era todos los proveedores veían cómo entrar a proveer al gobierno porque ahí es en donde podían fortalecer sus empresas y salir adelante. Y no porque hicieran algo mal, sino porque pues el gobierno compra cantidades muy fuertes. Pues ahora vemos cómo los proveedores no le quieren vender medicinas a Michoacán porque no paga, o los constructores no quieren hacer obra pública, o no quieren proveerle al Estado, a cualquiera menos al Estado. Uh-huh. Y eso no es más que el reflejo de la problemática que hay en el gobierno del Estado. El momento en donde mejor hubo gobernabilidad o que se veía que empezaba a haber un rumbo en esta administración fue cuando estuvo al frente Jesús Reina como gobernador interino. Y a lo mejor pudiera haber dicho ahorita, sí, nos equivocamos y fue un error. No, en ese momento nosotros pues, primero no teníamos ninguna información de nada al respecto. Fue la persona que se pidió por parte del gobernador Fausto Vallejo que se pudiera quedar al frente de su mandato porque él se ausentaría un tiempo y dijo, oigan, además sonaba muy lógico o era muy lógico que el secretario de gobierno se quedara al frente. Uh-huh. Decía, yo les pido que en mi ausencia, porque voy a atender un tema de mi salud, dejen por favor, tengan la confianza en el licenciado Jesús Reina para que sea el gobernador de Michoacán. Y el Congreso con los elementos que tenía, pues no había un elemento del por qué decir que no. Pero también quiero decirte
yo no sé cómo vaya su juicio, yo no sé cómo esté en la situación. El hecho de que aparezca en ese video, pues sin duda alguna es algo delicado. Pero a toro pasado te digo, dentro de la atrocidad de gobierno que hemos vivido en Michoacán, el mejor momento fue ese, en donde se empezó a hacer un acuerdo por Michoacán, en donde vino la federación y empezó a escucharnos, en donde hicimos una agenda y esas propuestas que pusimos sobre la mesa, la iglesia, los empresarios, los periodistas y los diferentes partidos políticos fueron escuchadas e incluidas. Y que bueno, pues nuevamente se incorpora el gobernador Fausto Vallejo y se va a un cajón. Y todo se vuelve a interrumpir y nuevamente ya no hubo un rumbo y lo que ya conocemos. Nosotros queremos que le vaya lo mejor que se pueda a Jara, porque queremos que nuestro estado esté en paz, que nuestro estado sea próspero, que nuestro estado, que empecemos ya a darle la vuelta a la página y veamos ya por el futuro de Michoacán. Sin duda alguna, no es alguien que esté en la política habitualmente, y eso pues no es lo tradicional o a lo que estábamos acostumbrados a ver. Creo que se complementa la fórmula con el secretario de gobierno, que es alguien que es evidentemente político, pero el tiempo que se tiene es muy poco y tiene que correr a prisa para dar resultados, tener mucha prisa para dar resultados a Michoacán. Yo creo que no nos equivocamos, esperamos que le vaya muy bien, queremos que le vaya muy bien, principalmente por Michoacán, pero también, ¿por qué no decirlo? Porque si no, pues el Congreso nos habríamos equivocado en la decisión. Sin duda alguna, quiero empezar por reconocer que ha habido avances desde la presencia de la Federación. Hoy los aguacateros no pagan cuota, hoy los negocios que ya agarraban avenidas completas y de uno por uno para pedir cuota, hoy no están pagando cuota, y eso es un gran avance. Pero sin duda alguna la Federación se ha quedado corta. Creo que lo que falta es que fluyan los recursos a Michoacán. Mientras no vengan los recursos, no haya generación de empleos, no haya obra pública, no exista políticas públicas para el desarrollo económico y la generación de empleos, no vamos a poder terminar con inseguridad. Mira, una persona que tiene necesidad de llevar los alimentos a su casa, empieza y que se queda sin empleo, pues a lo mejor empieza pidiéndole prestado a sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos o a la gente más cercana. Cuando agota ya esa fuente de financiamiento, pues entonces acude a empeñar lo que le queda en su casa. Agota esa fuente de financiamiento y todavía no consigue empleo y empieza a pedir fiado en los lugares donde habitualmente consume. Y una vez que agota esa fuente de financiamiento y está agobiado por todas las deudas que tiene con su familia, con lo que tuvo que empeñar, con donde ya no le fían y además lo están buscando para cobrarle, tal vez empieza robándose la tubería de cobre en donde puede y se sube a una azotea, o el cable de los postes para venderlo por cobre, y empieza robando cuando no lo ven. Pero después se hace un hábito y no es suficiente y tiene que asaltar. Y entonces esa persona, la sociedad la empujó a ser un delincuente. Es injustificado, pero la sociedad no le dio alternativa. Nosotros tenemos que generar alternativas. Somos corresponsables de lo que está sucediendo. Pero mientras la Federación no inyecte recursos, y lo he dicho incansablemente y lo voy a seguir diciendo, mientras no haya empleos, vamos a vivir en una sociedad desgastada, inmersa en la criminalidad y la delincuencia, porque no hay otra alternativa. Y luego viene un sentimiento social o un resentimiento social de por qué algunos pueden tener un muy buen ingreso, un muy buen trabajo, pueden tener a sus hijos en una escuela particular, no tienen problemas para poder comer, tienen un buen coche, y una persona no puede ni siquiera llevarle la comida a sus hijos.
y eso genera un desgaste social también con muchos rencores que se va creciendo y complicando todavía más las cosas. Entonces, la solución ya no es tanto el enfrentar con armas la delincuencia, la solución es dar alternativas a la gente para que diga una persona, ahí en la delincuencia me ofrecen 8,000 pesos al mes, o 10,000 o 15,000, pero yo tengo mi trabajo de 6,000 o 7,000 o 8,000 pesos, pero no corro riesgo y aunque muy apretado, le puedo llevar de comer a mi familia, pero no me van a matar en 3 días o en 5 o en un mes, o no voy a ir a dar a prisión y ser todavía una carga más para mi familia. Pero mientras no se den esas alternativas, la gente tiene que comer. Yo creo que el gobierno fue muy ineficiente en la contratación de los créditos, la reestructuración y refinanciamiento. De hecho, quiero recordarte que cuando el primer año de gobierno se venía a diciembre y estaba urgiendo el gobernador al Congreso para que se autorizara la reestructura y refinanciamiento de la deuda y el contrato de nueva deuda. Incluso dijo que si no se hacía eso, no iba a haber sueldo para los diputados. Fue algo de muy mal gusto porque decíamos, bueno, primero, pues él no es quien paga a los diputados y segundo, no es el tema de por qué no tomamos una decisión. Teníamos que tener toda la información en ese momento. Pero lo que quería resaltar de ese momento es que decían que urgía, que no podía esperarse más, y el Congreso confió y autorizó la reestructura, refinanciamiento y contrato de deuda. A este momento el gobierno no fue capaz, después de 2 años, de contratar ni siquiera la nueva deuda, menos de reestructurar o de refinanciar. Y eso no es porque no se ocupara, sino porque no tuvieron la capacidad. Bueno, pues tuvimos un gobernador ausente, lo que ya hablamos de la titularidad del gobierno del Estado. Pero también tuvimos cambios en la Secretaría de Finanzas. Primero estuvo Luis Miranda, después llegó Carlos Río, después estuvo un tiempo vacante, después Marcela Figueroa y ahora Pueblita. Entonces llevamos también 4 secretarios de Finanzas en 2 años y medio. Y entre esos 4 hubo un tiempo que no hubo secretario de Finanzas, que hubo encargado de despacho. Lo mismo con la Secretaría de Gobierno, lo mismo con la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública. En 2 años y medio, dime qué plan, qué proyección, qué planeación puede haber en beneficio de Michoacán. Pues todos estaban más preocupados por ver si iban a seguir en el cargo o los iban a relevar que por dar resultados. Y eso sucedió en finanzas. En finanzas fueron altamente ineficientes. Creo que ayudaron a opacar mucho las malas cuentas que entregó la administración anterior. Si ellos hubieran hablado con claridad, no estaría en esta situación o cargándoles el muertito, como se dice, claro, a esta administración. Y yo le he dicho también al gobernador Jara que si no hace un corte de caja y no informa en qué situación está recibiendo, pues entonces también sería corresponsable y se le traspasaría también el costo político y legal en caso de que haya sanciones, como lo ha sido con la administración de Fausto Vallejo. Alfonso. Definitivamente ha habido ausencia de gobierno, fue rebasado totalmente el Estado. Necesitábamos el acompañamiento de la Federación, que también quiero decir acompañamiento de la Federación, respetando la soberanía del Estado, respetando a los 3 poderes, tomando las decisiones los 3 poderes, los michoacanos, y de esta forma poder sanear, poder tener la plataforma para el siguiente arranque de gobierno, que ya será por 6 años. No, definitivamente no ha terminado. Yo creo que correríamos un grave riesgo si
si la federación dijera, bueno, pues ya terminamos en Michoacán y vámonos y ya hay un nuevo gobernador y que se arregle. No, definitivamente, insisto, necesitamos acompañamiento de la federación, pero necesitamos recursos económicos. ¿De qué forma? No lo sé, pero se tiene que hacer. Se tiene que recortar el gasto corriente que tiene el gobierno del estado, que también genera una problemática gravísima social, porque dejas a personas sin empleos y en una situación en donde no hay empleos. Pero el estado está gastando más de lo que puede gastar, mucho más de lo que puede gastar. Y la mayoría es en gasto corriente. Entonces, definitivamente debe de haber un plan de rescate financiero para Michoacán. Y esto es con recursos federales, no lo sé y se tendría que evaluar de qué forma pudiese haber algún crédito, pero que vaya directamente al desarrollo económico. No, vamos, la crítica de la deuda de Michoacán es que endeudaron al Estado y no vimos en qué. Claro. Tú puedes endeudarte con el banco comprando tu casa, pero ahí está tu casa, o con tu coche. Pero endeudarte para irte de parranda, endeudarte con el banco, solo lo haces cuando no es tuyo el dinero. Y así pensaron los que gobernaron nuestro estado, la administración pasada. Y yo creo que algo que dijo un compañero diputado, y quiero resaltar su participación porque me pareció de las más acertadas, fue Uriel López, y él decía que de una vez por todas se dieran a conocer todos los videos que existen, todo lo que hay de nuestro estado, para que ya terminemos de tocar fondo y empiece el despegue para Michoacán. En Michoacán creo yo que es mucho más la gente que vale la pena, es mucho más la gente que verdaderamente hace un esfuerzo por que las cosas sean mejores, y ya es a los que les tenemos que apostar. Y espero que no se estén dosificando esos videos, que no se estén administrando, pues que salga y que se tenga que enjuiciar o tenga que pagar con la justicia quien haya incumplido o haya hecho algo mal. Que no vayan a llevar en el proceso electoral, que llevan videos, ¿no? También. Mira, la verdad es que sería muy temerario eso, pero realmente la justicia no debe de ser selectiva, o la justicia no debe de ser parcial, debe de ser pareja para todos, y pues que caiga quien caiga, pero que ya, y me he cansado de decirlo también, que se investigue a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno de lo que está sucediendo en nuestro estado, porque hay mucha gente buena, hay mucha gente trabajadora, y a esos es a los que les debemos de apostar.